que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Diga conmigo, a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrá destruir. Digan, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de presencia del concilio gozosos, diga conmigo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos en la temática ¿testigos de qué? Testigos de su gloria. Hoy vamos a ver el título del mensaje, diga, asidos a su gloria. Asidos a su gloria, impregnados de su gloria. Cuando Jesús fue levantado, dice la palabra que él le dio mandamiento a sus discípulos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la palabra que Jesús le habló a sus discípulos, les reprendió la incredulidad de ellos porque él les había dicho que iba a resucitar, pero que ellos habían dudado en el momento de su muerte. Y les dijo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Hasta ese momento dice que Jesús fue recibido en los aires y un ángel aparece y le dice a los discípulos, ¿qué hacéis mirando? Este que mismo que veis hoy ir, un día volverá a vosotros. Y así desapareció Jesús en los aires. Para la gente, los soldados que cuidaron, que custodiaban la tumba de Jesús, a ellos le pagaron para que dijeran que Jesús no había resucitado, sino que su cuerpo había sido hurtado de la tumba para hacer creer que había resucitado. Y esto hasta el día de hoy se comenta en medio de los judíos, que Jesús no resucitó, sino que sus discípulos sustrayeron el cuerpo durante la noche. Pero la historia dice que hubo un terremoto y la piedra que tapaba la cueva donde estaba la tumba, donde estaba Jesús, se movió. Entonces Jesús salió vivo para presentar su gloria a los hombres. Dice la palabra entonces que de ahí en adelante Jesús comenzó a aparecerle durante 40 días a sus discípulos. A los primeros que se le apareció fue a las mujeres. Por eso es que usted ve que la iglesia se llena más de mujeres que de hombres. Porque ustedes, las mujeres, estaban relegadas, dado que las mujeres
se culpaba de haber hecho caer al hombre en pecado, porque Eva fue la primera que comió del fruto y luego le dio a su esposo. Entonces la mujer era tenida simplemente como un instrumento más en la casa. El hombre podía tener 5 mujeres en la casa y ninguna se sentía con derecho. Las mujeres tenían que decirle a su marido, Señor, y eran un instrumento en la casa. Pero ¿qué vino a hacer Jesús? Porque así como el pecado entró por una mujer, también el Salvador nació de una mujer. Así que mujeres, hoy no es el día de las mujeres, pero desen un aplauso a ustedes. Entonces Jesús le dio dignidad a la mujer. Cuando María, su madre y algunas otras mujeres iban a la tumba, porque se acostumbraba que después del muerto se le llevaban perfumes, se le llevaban flores, ellas iban a hacerlo el domingo, eso lo que se festeja el domingo de Ramos. Entonces el domingo de resucitado, cuando ellas llegan a la tumba, encuentran un ángel y el ángel le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vayan y díganle a todos los hermanos que el Cristo vive. Y cuando ellas van a darle aviso a los apóstoles dudaban. Y dice que ellos vinieron y cuando llegaron se dieron cuenta que sí, el Maestro había resucitado. Cuando María se encuentra con Jesús por segunda vez, ella lo iba a abrazar y Jesús le dijo, no me toques, porque todavía no he sido glorificado. En una ocasión los discípulos estaban dialogando una noche y dice que sin la puerta abrirse, Jesús ya glorificado traspasa la pared y aparece a sus discípulos y allí exhorta a Tomás y le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Dice que Jesús le pone la mano a Tomás para que tocara las heridas que habían dejado los clavos de la cruz. ¿Usted sabe qué hay en los cielos que fue hecho por los hombres? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hay en los cielos que fue hecho por los hombres? Alguien que no sea la pastora. En el cielo están la evidencia de la cruz en Jesús. Cada vez que Dios dice, porque hay veces que el pecado de este mundo llega a la presencia del Señor y el Señor quiere actuar, pero Jesús le dice, Padre, mira, y le muestra las heridas. Dale una oportunidad más a ese pueblo, porque yo di la vida por ellos. Y por esas llagas, por esas heridas, cada vez que el Padre las ve, es una oportunidad de misericordia para nosotros. Los discípulos, entonces, ahora, Jesús los envía en el capítulo 1:8 de los Hechos de los Apóstoles. Ellos comienzan a predicar con poder y con gloria. Dice en el capítulo 5, versículo 12, que se desató un avivamiento. Yo tengo hambre de un avivamiento en estos tiempos. Dios me decía en medio de una oración, ¿por qué la Iglesia Catedral Apostólica no nos metemos a traer un avivamiento para Soledad Atlántico? Que la gente tenga que venir de diferentes puntos aquí a Villadela para ver lo que Dios está haciendo con la familia, lo que está haciendo con la juventud, lo que está haciendo en medio de nosotros. Que nos convirtamos en noticias, porque hay naciones que se convirtieron en noticias. Porque por la oración de una iglesia, por la administración y el avivamiento de una iglesia, se generaron cambios, no solamente en ciudades, sino en países completos. Dice el capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice, después que Jesús unge a sus discípulos
Dice, y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Digo mío, grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Diga, aumentaban más. Y gran número así de hombres como de mujeres. La iglesia primitiva se multiplicaba. Eso parecía la hierba esa de coquito. ¿Cómo es? ¿Ah? El coquito. Usted tiene un coquito, cuando viene a ver se llena de hierba, cuando a veces no. Así era la iglesia cristiana en sus comienzos. Se multiplicaba, se extendía. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿A dónde lo traían? A la iglesia. La gente dice que ponía los enfermos por donde pasaba Pedro, para ver si la sombra de Pedro, con solamente la sombra de Pedro pasar junto al enfermo, la gente estaba convencida que algo poderoso podía suceder. Yo tengo un sueño de ver esos tiempos cumplidos aquí en Soledad. Que se sepa que en Soledad hay una iglesia llena del poder y de la gloria de Dios. Una iglesia que se multiplica, no que se fracciona. Lamentablemente en estos tiempos no se ve esto. Más son las personas que en algún momento se van de las iglesias que las que se añaden. Pero damos gracias a Dios porque esta es una iglesia de avanzada, una iglesia que lleva una punta de bandera, y cada día Dios nos está multiplicando más. Esto de la iglesia, y es ahí donde comienza el mensaje. En el capítulo 5, versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Una iglesia en avivamiento provoca celos. Yo no sé, hay veces, no sé qué tienen los escaladores, que hay gente otras iglesias, cuando ve que alguien se convierte aquí, comienzan a tirarle piropos para que se vayan por allá, por la otra iglesia. Y la manera estratégica de enamorarlo es decirnos, es que ese pastor Hugo es un desordenado. En esa iglesia todo el mundo hace lo que quiere. Y comienzan a atacar. Eso le sucedió a la iglesia primitiva. Los de la secta de los saduceos se encelaron, porque ellos no crecían de la manera como crecía la iglesia de Cristo. Era una doctrina diferente, era algo nuevo para ellos, y ellos estaban acostumbrados a un estilo, una forma, pero ahora esa doctrina que tienen esos apóstoles es diferente. ¿Y cómo se están multiplicando? En el versículo 17 dice entonces que se levantaron los saduceos y se llenaron de celo. Diga al que está a su lado, seguidos por un avivamiento, perseguidos por una religión común. La iglesia de Cristo no tiene miedo. La iglesia de Jesucristo tiene poder propio, tiene vida propia. ¿Cuántos alaban al Señor? La iglesia se multiplica. En todos los tiempos ha sido así. La semana pasada decía yo que los cristianos eran tomados para divertir en el circo romano, y que muchos fueron devorados por leones, quemados a espada, destruidos. Pero a pesar de todas las cosas, la iglesia de Jesucristo sigue con fuerza.
y estamos hoy aquí en una iglesia que sueña con una multiplicación porque tenemos el poder de Dios en nuestras manos. Y Dios va a levantar un liderazgo. Dios quiere levantar un liderazgo lleno de poder. Mujeres llenas de unción. Hombres, jóvenes que marquen la diferencia. ¿Cuántos alaban a Cristo? Eso lo hacía la iglesia primitiva. Había muchas religiones, los gnósticos, los saduceos, los fariseos, el judaísmo, el espiritismo. Había mucho, porque siempre han existido muchas religiones, muchas doctrinas, pero la doctrina de Cristo es una sola. Y la doctrina de Cristo se multiplicaba, porque no solamente iba con palabras, iba con poder. Yo sé que en esta mañana hay muchos aquí que son testigos de la gloria de Dios. Personas que llegaron aquí a la iglesia quizás en un momento difícil, económicamente, familiar, a punto de divorciarse, no sé, emocionalmente, pero hoy son testigos de su gloria. ¿Habrá alguien aquí que sea testigo de la gloria de Dios? ¿Habrá alguien aquí que diga: he vivido en esta casa lo que Dios ha hecho? A ver, levanten la mano los que lo han podido vivir. Dios les bendiga a ustedes. Sé que si los pasaran esta mañana a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en usted, nos pasaríamos todo el día. Hace algunos días la hermana Manuela vino aquí con un equipo de oración. Fueron donde una mujer que tenía, ya le habían dado unos días de vida, y se oró, y esta mujer vino, testificó, comenzó Dios a levantarla, comenzó ella contenta, venía a los ayunos, pero se levantó alguien celoso. Entonces dijo que aquí no, que era en la iglesia, y comenzó a llevársela. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Está escuchando eso? Yo no sé cuántos de los que están aquí sentados ya los habrán piropeado, los habrán enamorado, le habrán dicho: vente para acá. Te hablan mal, ¿no? Qué bueno. Eso no es ahora, todo el tiempo ha sido así. Amén. Porque hay gente que, no, y se llevaron a esta señora y se la llevaron para otra iglesia, porque allá era, que aquí no era. Hermano, yo, la señora ha recaído, porque Dios tiene un lugar donde te va a bendecir a ti. Dios tiene un sitio escogido. Yo decía también el domingo pasado, a esta casa no viene. Aquí hay personas que se han ido y con el tiempo regresan, porque no es hayan venido por voluntad humana. Dios es el que los ha traído, porque Dios tiene un lugar, un sitio donde te va a bendecir. Y yo creo que Dios escogió esta casa para mostrar su gloria en ti y en toda tu familia. Amén. Entonces la iglesia primitiva era perseguida por celos. Y a mí no me preocupa cuando hay gente que se levanta por celos y que digan todo lo que quieran de mí y del liderazgo. Quizás no somos la iglesia perfecta, y si hay líderes que quizás damos motivo de qué hablar, pero no todo es malo. También aquí se ve la gloria de Dios. Porque donde hay avivamiento también, donde hay avivamiento, donde Dios se mueve, también entra plaga. ¿Estás escuchando? Jesús tuvo 12 apóstoles sobresalientes. Fueron muchos los que siguieron a Jesús, pero hubieron 12. Entre los 12 estaba el que simbolizaba el ateísmo. Estaba Tomás, símbolo de, andaba con Jesús y no le creía. Él, cuando veía que un paralítico se levantaba, Tomás decía: ¿será que el maestro le dijo que se tirara al piso y ahora está haciendo el que está mal? ¿Ah? ¿Está escuchándote eso? Ahora está haciendo el que se levantó, tomándole que andaba con Jesús. Judas Iscariote. Este hombre era el símbolo del comunismo junto a Simón el Celote. Ellos seguían a Jesús no porque le copiaban las enseñanzas, sino porque veían que Jesús lo seguía mucha gente, y decían para ellos:
Jesús, con toda la cantidad de gente que le sigue, puede formar una revolución y estos romanos nos los comemos como pan. Pero Jesús no vino a pelear con ningún romano, no vino a pelear con los Herodes, ni con los Pilatos, ninguno. Jesús vino a predicar un evangelio diferente. Y allí estaban los discípulos. Pedro, el que seguía a Jesús por emoción y tuvo que Jesús enseñarle. La iglesia desde el comienzo sufre afrenta. En este caso estaban celosos. Pero dice la palabra en el versículo 18, en el versículo 19, que ellos fueron puestos presos. El 18 dice, y le echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Cuando alaban al Señor. Mire lo que sucede. Los apóstoles Pedro y Juan están siendo puestos presos porque estaban predicando al Señor. Y los pusieron allá en el calabozo, pero dice que en la noche hubo una intervención, amén, inexplicable para los que lo habían puesto preso, porque llegó en la noche un ángel y lo sacó sin necesidad de abrir los candados ni las cárceles. ¿Por dónde salieron? Dios los sacó, porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios poderoso. Yo dije que el Dios que tenemos es un Dios poderoso. El ángel los saca de la cárcel y les dice, vayan, ahora mañana no solamente van a predicar en la calle, sino que van a ir al mismo templo de Jerusalén. Vayan y prediquen a la gente y háblenle de la palabra de vida, llévenle el mensaje de Dios. La iglesia primitiva, y Dios tiene pasión de que usted predique. Hay hermanos que no hablan nada, no dicen nada, no hablan de Dios. Algunos dicen, hermanos, que a mí no me queda tiempo para hablar de Dios. ¿A cuántos no le queda tiempo aquí para Dios? ¿Ah? Si usted trabaja en una empresa, ahí tiene compañeros. ¿Sí o no? Si usted es estilista, ahí le llegan clientes. Si usted es secretario, a todas las cartas que usted haga, póngale ahí a la parte de abajo un versículo. Usted puede hablar. El ángel saca, libera a Pedro y a Juan con el propósito de que vayan a llevar el mensaje de vida. Aquí en esta mañana quizás hay muchos estados que no han entendido para qué fueron sacados del mundo, para qué Dios los ha traído a la iglesia. Dios te ha traído aquí, no simplemente para que te conviertas en un oidor, sino un multiplicador del poder de la gloria del Señor. Dios te ha sacado. Hay personas que dicen, hermano, yo desde que me convertí al Señor, eso ha sido pruebas y dificultades. Yo no sé por qué me pasa eso a mí. Es que tú no has entendido el mensaje. Y si tú no entiendes el mensaje de Dios, Dios tiene que moverte tu nido. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga su agua, su pan y que tengan salud? Sírvale a Dios. Cuando usted le sirva a Dios, Dios se ocupa de lo de usted. Amén, créalo. Estos hombres estaban ocupados de Dios y Dios envía un ángel para que los salve. Dígale, una intervención inexplicable. Mira lo que dijeron los que lo habían puesto preso en el versículo 23. Ellos diciendo, por cierto, la cárcel la hemos hallado ¿qué?
la hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos. Los guardas estaban ¿dónde? Ellos estaban tranquilos hablando allá afuera. Ellos pensaban que estaban vigilando lo que estaba pasando adentro, pero Dios estaba haciendo algo sobrenatural dentro de la cárcel. ¿Sabes qué te quiero decir? Quizás el enemigo te ha querido aprisionar con muchos problemas, con muchas dificultades, para que tú no le sirvas al Señor. Te está mostrando cosas oscuras para que tú dudes del poder de Dios. Pero en esta mañana hay una intervención de Dios a favor de lo que tú estás viviendo, porque tú tienes que ser testigo de la gloria del Señor. Los guardas estaban en la puerta, quizás echando cuentos, mirando, allá tenemos a 2 presos que estaban predicando el evangelio, pero ellos dicen, oye, pero ¿cómo fue esto? Dice el 24, cuando oyeron estas palabras, los sumos sacerdotes y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban que vendían para ellos, aquellos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo sacó Dios? Lo que Dios hace no tiene explicación. Lo que Dios hace no tiene lógica para que el hombre. Ellos no podían ver porque ellos entran. ¿Cómo es posible que estos hombres salieron? Y la cárcel tiene los candados y todo puesto. ¿Por dónde lo sacó? Dios intervino. Amén. Quizás tú estás pasando por un momento que no te atreves a hablar de Dios porque dices, ¿qué voy a hablar yo de Dios si yo estoy pasando por esto? Viene una intervención donde tú menos te imaginas. Dios va a mover lo que tiene que mover para hacer que tú te conviertas en un asido de su gloria. La única manera que usted se enamore de Dios es que usted le conozca un poquito más. ¿Está escuchando? ¿Sabe por qué hay gente que no se enamora de verdad de Dios? Porque no le conocen. Algunos oímos hablar de Dios. Una cosa es oír hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y usted lo conoce cuando usted puede testificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo dije que usted puede testificar con lo que Dios ha hecho en su vida. Yo recuerdo cuando mi madre, ella estaba preocupada porque yo era un muchacho sano y de un momento a otro comencé a tener actitudes no muy buenas. Me fui perdiendo en el alcohol y cogiendo caminos equivocados. En una ocasión uní a una mujer que no tenía una buena reputación y la gente me daba buenos consejos, me decía, hombre muchacho, déjese de andar con esa mujer lo va a llevar a la perdición. Mi madre me decía, pero yo no le prestaba atención. En una ocasión me fui y estábamos en Santa Marta, allá caí grave. Duré 15 días hospitalizado. Cuando vine, yo me la había escapado a mi madre. Cuando vine a la casa, todo delgado, acabado, mi madre me dijo, yo estaba orándole a Dios que pusiera algún motivo para que tú volvieras a casa. ¿Sabe? Tus oraciones no van al vacío. Tus oraciones, Dios las está escuchando. Y comenzó mi madre, mira cómo viniste, te vas a morir. En otra ocasión estaba en la zona Cachacal. Yo tenía 18 añitos. Usted se puede manejar, si puede imaginar usted un joven de 18 años. Yo no era de calle, yo era un muchacho, pero ahora el mundo me está brindando tantas cosas. Y estaba en la zona Cachacal. Yo usaba la cabellera larga. Y en la zona Cachacal, bueno, en aquel entonces lo que se podía encontrar era prostitución, homosexualismo. ¿Ya? Y entonces yo a las 12 de la noche con una cabellera me subo a una cantina a comprar una cerveza. Algo fui a buscar la cantina y había un grupo tomando y me ven con la cabellera y el pantalón tubito, bien apretadito. El hombre como que se imaginó que yo había sido alguien que... Y ese hombre me va tocando. ¿Sí?
Y mi madre, que me había enseñado que no me voy a dejar tocar por ahí. Y yo me di media vuelta enseguida y le doy ese golpe al tipo acá, y ese hombre cayó en la mitad de la calle porque estaba en una parte alta y cayó. Y cuando se levantó, todos los que estaban en la cantina eran amigos de él. Y el hombre nos cuadramos a pelear y ahí comenzamos. Y yo sentía que me daban patadas en la espalda, me pegaban por aquí, me pegaban por acá. Y eso, oye, parecía un saco de boxeo. Patada por todos lados. Yo dije, esta pelea la perdí. Yo estaba acostumbrado a ganarlas, pero esa como que la iba a perder. Yo salgo huyendo. Y me intenté meterme en un hotel, entre la recepción del hotel. De casualidad, la muchacha de la recepción estaba pelando unas naranjas con un cuchillo de esos mataganados. Y yo llegué asustado y le hacía señas que me pasara el cuchillo. Ella me hizo, y lo que hizo fue que salió y se escondió. Cuando yo doy la vuelta, llega ese tipo y me rodean. Y llegó con un pico de botella. Y ese hombre, yo trataba de meter la mano para que no me apuñalara, y ese hombre me daba. Yo sentía que me pegaba con el pico de botella así. Yo sentía. Cada vez que él me pegaba, yo decía, es una puñalada que me está dando. Cuando yo me miré así, los que estaban afuera, los amigos de él, le dijeron, hey, ya déjalo, ya lo mataste. Y el hombre me ve y sale huyendo. Y yo cuando me miro, la camisa empapada de sangre, la cara llena de sangre. Y yo me quedé. Y la mujer que estaba conmigo, ¡ay, te mató! Y la gente comenzó a amontonarse. Alguien me sentó, a ver, levántese la camisa. Y cuando yo me levanto la camisa, tenía un pequeño aruño. Algo como cuando a ti te cogen así y te quitan un poquito de piel. Y yo comencé a mirar de dónde había salido tanta sangre. Yo, Dios mío. Pero al día siguiente, cuando llegué a la casa, eran como las 12 del día. Mi madre me quedó mirando, yo escondiendo, para que ella no se diera cuenta, y me dice, ¿qué estabas haciendo anoche? ¿Qué te estaba pasando anoche? Eran como las 12. Dios me levantó y me puso a orar por ti. Entonces yo le conté a mi madre, mire, mamá, pasó esto y esto y esto. Mi madre se puso a llorar y me abrazó, mi hijo. Yo pude entender que la sangre abundante que se me veía no era mi sangre, era la sangre de Cristo que me cubrió para que esos hombres no acabaran con mi vida. La oración de mi madre, ella estaba de rodillas. Por eso, iglesia, tienes que hacerte a Dios, a la gloria de Dios, aunque no lo estés viendo, persiste, porque en su momento Dios hará cosas que el hombre no podrá explicar. La sangre fue la sangre de Cristo. Si no sucede eso, ese hombre quizás me mata, pero Dios metió su mano, aleluya. Lo que te quiero decir en esta mañana es que cuando tú eres asido a la gloria de Dios, Dios interviene, no de la manera que tú estás pensando. Él tiene todo bajo su control. Él lo va a hacer, no como tú estás pensando. Te vas a sorprender de la manera que Dios va a operar contigo y con los tuyos. Ellos no se podían explicar qué era lo que estaba pasando. Dice el versículo 26 al 28, dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo. Ellos estaban predicando y ahora fueron a buscarlo, pero lo trajeron ¿qué? Sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, fueron presentados al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os he mandado estrictamente que no enseñéis ese nombre?
Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. ¿Sabe qué quiero decir? La gloria de Dios habla por sí sola. En este momento, quizás tú no te puedes dar cuenta, pero va a llegar el momento que la comunidad, el lugar, tu familia, se va a dar cuenta de lo que Dios está haciendo en ti. Oye, los alguaciles van y buscan a Pedro nuevamente, lo llevan, y a Juan, pero no lo llevaban como lo llevaron antes, lo llevaban sin violencia, es decir, nada de empujones, nada de maltrato, porque temían que el pueblo hiciera algo. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios, ella misma habla por sí misma. La gente tiene que darse cuenta de lo que Dios está haciendo en ti. Yo dije que la gloria habla por sí misma. Amén, hermano. La gloria habla, la gente se tiene que dar cuenta. Ahora ellos le llevaban calmado. Cuando llegaron a los sacerdotes, ellos comienzan a decir: oye, pero no le dijimos que no hablaran en ese nombre. ¿Cuál era el nombre que no debían hablar? De Jesús. Porque los judíos entendían a Jehová, a Dios. Ellos sabían que el Espíritu Santo se manifestaba, que los profetas llenos del Espíritu Santo hacían proezas, hacían señales. Pero ellos no podían aceptar a Jesús, porque para ellos Jesús era un milagrero. Para ellos Jesús era un hombre común. Amén. No sigan hablando de Jesús, porque ustedes han llenado a Jerusalén de su doctrina. Cuando está hablando de doctrina, está hablando de su enseñanza. ¿Qué estaban reclamando los sacerdotes? Que los apóstoles habían ahora llenado de la doctrina de Jesús a todo Jerusalén. Le estaban quitando espacio a ellos. Oye, cuando tú entiendas que tú tienes que llevar y llenar tu casa, tu comunidad, a todo el mundo de la doctrina de Jesús, entonces la gloria de Dios descenderá con poder. Descenderá con poder. ¿Cuántos alaban al Señor? No hablen de Jesús. No quiere decir que los apóstoles hablaban solamente de Jesús porque Jesús era el que Dios había mandado. Era el hombre que había marcado la diferencia. Había que hablar de él porque la gente no lo aceptaba. Esperaban un Mesías con una espada desenvainada y que viniera matando a los ejércitos romanos. Pero Jesús no vino así. Por eso los fariseos, los saduceos, los maestros no aceptaban de que Jesús podía ser el Mesías prometido. No hablen de Jesús porque Él no es. Él no es el prometido. No hablen, no le enseñen a la gente. Pero entre más ellos le prohibían a los apóstoles que enseñaran, los apóstoles más enseñaban de Jesús. Ellos comenzaban el mensaje de Jesús, de cómo había nacido de los profetas. Jesús nació, creció, murió, hizo milagros, pero ustedes lo mataron. No digan eso, porque ustedes ahora quieren echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. Lo que ustedes están diciendo es que nosotros lo matamos. No hablen, porque eso es mentira. No llenen a Jerusalén de esa doctrina. Yo me voy a gozar cuando Colombia sea llena, no de la doctrina, sino que Colombia sea investida por el poder de Jesucristo. Que en las grandes esferas políticas se hable de Cristo. Amén. Que los hospitales y todas las universidades se llenen de la gloria de Dios. Todos los medios de comunicación están plagiados. Solamente se habla de violencia. Solamente se dan propagandas alusivas al sexo. Yo no sé qué tiene que ver una llanta con una mujer desnuda. Sí. Porque están hablando de llanta y muestran una mujer desnuda. ¿Qué tiene que ver la llanta con una mujer desnuda? Los medios de comunicación, algunos se prestan a favor de algo que no debieran. Los hospitales donde se comercia con la salud. Los famosos paseos de la muerte, donde usted va
a veces uno no sabe ni qué hacer. A mí cada vez que llevo a mi esposa a una consulta, me gasto casi 100,000 pesos. Porque todas las clínicas donde pusieron están en el norte. Y por mínimo un taxi te cobra 15, 20,000 pesos. Entonces cuando tú llegas te dicen, aquí no es, tienes que ir allá. Entonces te coges para allá, coges otro taxi. No, ahora tienes que ir acá. Y cuando viene, ¿sabe para qué hacen eso? Para que el paciente se canse, porque no hay temor. Lo que interesa es la finanza, no me interesa el paciente, me interesa el cliente. Cuando los hospitales, cuando los médicos hagan cumplir su juramento, porque todo especialista en la medicina, cuando se va a graduar, hace un juramento de ser, amén, de ofrecer su servicio para la humanidad. Pero todo eso es violentado. Oye, los que hacen las leyes, los abogados, los jueces. Escuchaba a alguien que decía, cuando alguien comete un delito, asesina a alguien por lo que sea, lo mandan a la casa o lo llevan a la cárcel y allá tiene desayuno, almuerzo, comida, techo. Y la víctima, ¿qué tiene? ¿Sí o no? Hoy la justicia está plagueada por el mal. Se necesita que Jesús llegue a la justicia. Las universidades se vende otra cosa que los estudiantes van a buscar. Hoy en las universidades se encuentran drogas, movimientos políticos de violencia, izquierda, derecha, porque no se está educando al hombre. Pero cuando llegue Jesús, yo sé que en esta mañana aquí hay jóvenes que están en la universidad, jóvenes que están allí, pero que no están mostrando la gloria de Dios. Algunos se avergüenzan de ser evangélicos. Y cuando están en el grupo, hasta practicamos lo que ellos practican para pertenecer al grupo. Para que no me aíslen, para que no me vayan a maltratar, porque yo quiero estar en la nota también. Pero los apóstoles no estaban haciendo eso. Los apóstoles los tenían presos, el ángel los saca, vuelven a predicar, lo van a llevar nuevamente, pero ellos siguen asidos a la gloria. Nada los podía apartar de lo que ellos habían creído. ¿Estás escuchando? El cristiano de hoy somos livianos. Cualquier cosa nos saca del propósito de Dios. ¿Está escuchando eso? Cualquier propuesta que te hagan te saca del propósito de Dios. Yo decía las semanas pasadas, ¿cómo es posible? Yo sé que a veces usted me dirá, hermano Hugo, eso es porque usted es pastor y usted no tiene necesidad. Pero por eso es que los políticos se aprovechan de nosotros. Porque cuando usted le demuestra la necesidad a ellos, ellos se aprovechan de usted. Amén. Entonces usted se ve obligado a volver a elegir a los mismos, porque te dan 20, 40 mil pesos por el voto y tú no sabes a quién estás eligiendo. ¿Sabes? Estás eligiendo a alguien que venga a subyugarte y a permitir que tú sigas lo mismo. Cuando la iglesia, cuando el hombre se ponga en pie, amén, y comience a decir que Cristo toque a estos hombres. Cuando fue a tomar posesión, el presidente Santos no buscó una iglesia. El presidente Santos se fue a los montes de allá de la Sierra Nevada y buscó los chamanes, los indígenas, la brujería, para que los santiguaran, para que les fuera bien. Pero me gustó lo que hizo Donald Trump. Cuando él se va a posesionar como presidente de Estados Unidos, lo que hizo fue que buscó a los pastores de la iglesia bautista, y los pastores de la iglesia bautista llenaron el palacio, la Casa Blanca, de la gloria de Dios. Impusieron manos sobre Donald Trump, aleluya, y aquella casa se llenó de la gloria de Dios. Cuando tú llevas a Cristo a tu familia, amigo que estás aquí, que quizás no te has decidido,
te atrae las cosas de Dios simplemente como algo que tú tienes como hobby. Pero Dios no quiere que tú lo tengas como hobby. Quiere que tú te hagas a Él, que lo lleves como el príncipe de tu casa, que lo pongas como el cabeza de tu familia, como el guía de tus hijos, como el guía de tu finanza. Entonces entenderás que hay victoria en Cristo Jesús. Porque muchas veces no estamos. Cuando Pedro estaba pescando, Jesús le dijo: Pedro, boga a mar. Porque hay algunos que están pescando las bendiciones en la orilla. Quieren que Dios los bendiga, quieren ser prosperados, quieren ser bendecidos, quieren que Dios cambie su casa, su familia, pero no abrazas a Jesús de verdad. Lo quieres tener simplemente como un amuleto. Lo quieres tener como la caja, como el cajero electrónico, que tú vas donde te estés y sacas dinero. Lo quieres tener como un empleador, que cuando no tienes empleo tú le dices: órame la hoja de vida, y decía Dios te va a dar empleo, pero no te comprometes con el que te lo dio. Yo no estoy diciendo que sea malo que usted le pida a Dios, porque el mismo Dios dice: pedí, porque hasta ahora no has pedido nada. Amén. Porque aún hasta para pedir somos malos, porque no pedimos como debemos. ¿Estás escuchando eso? Pero cuando usted se compromete con Dios, yo te garantizo que muchas cosas cambiarán. Yo dije que muchas cosas cambiarán. Dios no te quiere en la orilla. Hay cosas de las cuales Dios te está librando. Mira lo que te estoy diciendo. Usted no viene a esta iglesia, cuando usted le dan esos deseos de venir a la iglesia, no es porque tú digas: ay, amanecí con ganas de ir a la iglesia. No. Es Dios que te trae de la mano para que escuches su palabra, porque un propósito grande tiene Dios contigo. De algo te quiere librar Dios. Dígale que no, esto está bueno. Cuando tú eres testigo, nadie te puede detener. Versículo 29 al 32 dice: ellos, ahora viene Pedro, se defiende, pero dice en el 29: ahora, Señor, mira las amenazas, conceda a tu siervo que todo. ¿Cómo así? ¿Cómo dice? Respondiendo Pedro les dijo: ¿cómo? Ellos le estaban diciendo: ella, no hables más en el nombre de Jesús. Pero ¿qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay mujeres que el esposo le dice: si sigues yendo a la iglesia, no cuentes conmigo. Ay, papito, entonces yo dejo a Jesús y sigo contigo. ¿Sabe qué te quiero decir? El hombre te falla, pero el que permanece fiel es Dios. Y eso lo habían entendido los discípulos. Empleo, dinero se puede conseguir si tienes a Dios, pero sin Dios nada podéis hacer. Sin el Señor nada podéis hacer. Pedro dijo, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios lo ha exaltado diestra por príncipe y salvador, para dar arrepentimiento y perdón. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué estaba diciendo Pedro? A ese que ustedes mataron,
ahora el Señor lo ha levantado para arrepentimiento y perdón. Porque sí, yo sé que los que estamos sentados aquí nos hemos desviado y hemos hecho cosas que quizás nosotros mismos pensamos que no tienen perdón de Dios. Pero para eso murió Cristo por ti, para decirte que no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Si tú vienes al arrepentimiento, Jehová es amplio en perdonar. Lo que tú tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Y dice la palabra que si tú crees en Él, serás salvo tú y toda tu casa. Pedro en el 32 dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Iglesia, tú no testificas por tu propia cuenta. Cuando tú te enamoras más de Dios, el Espíritu va a intimar más contigo. Yo te voy a decir, cuando yo no conocía de Dios, yo nunca pensé hablar en público como lo estoy haciendo hoy. Mi vida estaba llena de temores, de complejos. Cuando a mí me pasaban a exponer en el tablero, tuve un profesor de matemática. Yo pienso que seguramente estaría quizás con el mismo peso que yo tengo, pero yo lo veía en aquel entonces, lo veía gordísimo ese señor. Y ese señor tenía una tabla de pupitre. Y cuando él me pasaba a mí el tablero, a mí me daban ganas de orinar, me daba cólico, me daba todo, porque no me salían palabras. Pero te quiero decir que cuando tú te llenas de Dios, el Espíritu Santo intercede por ti. Hay cosas que tú dices: yo jamás podía dejar de ser lo que soy. Soy mentiroso, soy mala gente, y tú te podías juzgar a ti mismo, porque tú no tienes la capacidad de cambiar. Pero el Espíritu Santo ha sido derramado para traer transformación y cambio a tu vida. Yo nunca pensé que me podía despojar del alcoholismo, de tantas cosas que tenía. Pero Dios fue amplio en perdonarme. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que viene me gusta, porque dice que cuando tenían a Pedro reunido, se levantó un hombre llamado Gamaliel, doctor de la ley. Era un hombre con una autoridad delante de los sacerdotes. Él fue y le dijo a los sacerdotes: vengan acá, muchachos, saquen a esos discípulos allá afuera un momento. Y sacaron a Pedro y a Juan. Cuando ellos estaban fuera, vino en el versículo 35, dijo Gamaliel. Gamaliel era uno de los maestros más destacados de aquel entonces. Habían dos, Hillel y Gamaliel. Pero Gamaliel fue el profesor, el maestro de Saulo de Tarso. Un hombre curtido en la ley. Le estaba diciendo a los sacerdotes: varones israelitas, mirad por vosotros qué veáis hacer respecto a estos hombres. Lo que estaba diciendo: vamos a tener cuidado con estos hombres, porque estos no son iguales a los otros que lo hemos manipulado. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque cuando tú en verdad te haces de Dios, la gente nota la diferencia. Diga conmigo: ha sido de Dios. ¿Está escuchando eso? Gamaliel está diciendo: vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con estos muchachos, porque esta gente no es igual a otros que hemos tratado. Porque antes de estos días se levantó Teudas. ¿Quién fue ese? Un falso Mesías. Teudas fue alguien que se levantó, y se levantó con 400 hombres. Y dice: pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. ¿Quién estaba diciendo eso? Gamaliel. Se levantó un tal Teudos con 400, y cuando murió se acabó el movimiento.
Se acabó la bulla que tenía. Luego dice, después de este se levantó Judas el Galileo. Ese fue otro falso Mesías, que se levantó también diciendo: yo soy el Mesías. Pero ellos no se levantaban con el espíritu de Jesús. Ellos se levantaban con espíritu de violencia. Y dice Gamaliel, ese Judas se levantó, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Es decir, mucha gente le siguió por la propuesta que le hacía. Mucha gente le siguió, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Es decir, no llegaron a ningún cuento, no llegaron a nada. En el 38 dice: ahora os digo, apartaos de estos hombres. ¡Ay, aleluya! ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¡Hey, apártense de esto! Porque estos no son iguales a aquellos. ¡Ay, aleluya! Yo sé que en esta mañana aquí Dios tiene un pueblo que marca la diferencia. Alguien va a decir: no te metas con ella. Alguien va a decir: deja a ese hombre quieto. No te estés metiendo con él porque es cristiano. Oye, Gamaliel está diciendo: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de los hombres, se va a desvanecer. ¿Qué es lo que estaba diciendo Gamaliel? Si ellos se han levantado por su propia voluntad, si ellos es un movimiento igual a todos los que se han levantado, se va a acabar, se va a disolver. En pocas palabras, no se den mala vida, porque así como Teudas, como Judas el Galileo, se levantó y llegaron a nada, apenas los presionaron, fueron dispersos. Dejen a estos hombres quietos, porque no sea que lo que ellos están hablando venga de Dios. Y dice el 40, el 39 dice: mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra quién. Y ellos convinieron con él y dijeron: bueno, está bien, está bien. Y se llevaron a Juan y a Pedro, y dice que los azotaron. Azotaron. ¿A cuántos han azotado aquí? Yo te voy a dar el empleo, pero aquí no vas a venir a hablar de Jesús. Tranquilo, yo no hablo. Apaga esa emisora. Yo la apago, pero no, ellos hablaban más. Mire lo que pasa. Dice: después de azotarlos, les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Les dieron una paliza. Quizás uno de nosotros nos dan una paliza por causa de Jesús y dice que nos callemos, no hablamos más nada. Yo no voy a buscar que me den paliza. Hay alguien aquí que estaba pensando: yo no voy a venir más a la iglesia porque es que el marido mío me quiere ver como antes. Y desde que me metí a evangélica ahora me quiere, dice que no soy igual. Porque cuando yo no era evangélica me tomaba las frías con él, me iba en los días de carnaval. Y yo quiero, le voy a decir, así le pasó a un familiar mío, a una hermana mía. Cuando yo me convertí, le llevé el mensaje del Señor a ella. Y ella se apasionó por el mensaje. Y Dios la tomó. Yo no sé, yo creo que nosotros venimos de una familia sacerdotal.
Porque mi hermana con 15 días de convertida comenzó a hablar del Señor. Y hasta predicaba, yo me quedaba asombrado. El esposo de ella un día le dijo: si te vas a meter evangélica, te metes tú, porque conmigo no cuentes. Ella le dijo: está bien, en el momento. Pero la misma semana, el fin de semana, lo vio bailando con la vecina. Y la vecina está bonita. Entonces ella fue allá y le dijo: ay, entonces tú qué, vas a amanecer aquí. Él le dijo: sigue tú con tu evangelio, déjame a mí en lo mío. Al día siguiente yo encontré a mi hermanita brava y me dijo: yo no voy a, ¿sabes qué, Hugo? Ahora él cree que porque yo estoy en el evangelio se va a burlar de mí. Pero si a mí me toca dejar la iglesia, pero de mí nadie se burla. Un año después, mi cuñado se fue con otra mujer. Yo creo que tienen más de 12 años de separado. Y yo le digo: ¿y dejaste a Cristo? Y Él te dejó a ti. Si tú crees que sin Cristo te va a ir mejor, no. Y me gusta lo que dice el 41. Ellos salieron de la presencia del concilio. No dice triste. ¿Cómo salieron? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre del Señor. Es decir, se sentían alegres, añosos, como decimos aquí nosotros en la costa. Ahorita cuando yo me estaba bajando de la camioneta y entonces me estaba recibiendo el hermano Juan, entonces él me quedó mirando y me dice: ya nuevamente regresó el hermano Juan que usted quiere ver. Entonces yo lo entendí, porque el hombre tiene un perfil. Yo creo que cualquiera llega aquí y dice: ese es el pastor. ¿Sí o no? Tiene talla, tiene estatura. Pero qué bueno. ¿Ah? Qué bueno. Lo bueno de todo es que a ti no se te mide la fe por la estatura que tengas. Se te mide por la resistencia que tienes para soportar. Y ellos, después que le dieron la paliza, se sentían como dignos. En pocas palabras: ¡ay, qué paliza chévere! Y me la dieron por causa de Jesús. ¡Ah! El evangelio de hoy, muchos en la iglesia, si el pastor lo miró, me voy. Estaba sentado y el pastor saludó a todo el mundo y se lo olvidó. No me saludó. Si no lo miró. Si decimos bienvenido, el hermano me hizo pasar pena, me dijo bienvenido delante de todo el público. Entonces uno no sabe. El evangelio de hoy es milinde. Somos merengue. Somos firmes como la gelatina esa empolvada blanca. Pero los apóstoles le dieron una paliza y se sentían dignos. ¡Wow! Tremenda fuetera que nos dieron por causa de Él. ¡Qué bueno! ¿Qué te han hecho a ti por causa de Jesús? ¿Qué te han hecho a ti por causa de Jesús? ¡Nada! Pero ellos estaban, ¿qué? Asidos a la gloria de Dios. El apóstol Pablo decía: nada me podrá separar del amor de Cristo. Ni lo ancho, ni lo angosto, ni principados, ni potestades. Nadie me podrá separar del amor de Cristo. ¿Sabe por qué él alcanzó a conocer, a vivir en el Señor, en abundancia y en escasez? A mí hay veces que han llegado hermanos a reclamar: hermano, ¿usted está orando por mí? ¿Es verdad que usted está orando? Sí, hermano, estoy orando. ¿Por qué no me ha salido el cuento? ¿Por qué no me ha salido la plata? Y yo me siento: Dios mío,
Los que están nacidos de Cristo saben que Dios se glorifica cuando Él quiere. Y tú no lo sigues por lo que Él te ha dado, sino por lo que Él es. ¡Oh, aleluya! Tú no lo sigues por lo que Él te da, sino por lo que Él es. Los discípulos estaban asidos al Señor. Y después de una paliza, lo amaban más todavía. Se sentían dignos. ¡Ah, qué chévere! Un día yo vi que un hermano se tomó una foto con el pibe Valderrama. Y yo le pregunté, ¿qué sentiste? Dice, chévere, el pibe. Yo dije, hubiese sido chévere que el pibe te hubiera pedido a ti que te tomaras una foto con él. ¿Estás escuchando eso? Para mí es más chévere que el pibe me diga, venga, venga, apóstol, tú me haces una foto conmigo, que yo oigan del pibe. ¿Sabe por qué? Porque el pibe tiene fama. Los jugadores, mucha gente tiene fama y son reconocidos por lo que han alcanzado, pero tienen su corazón vacío. No tienen nada. Pero hay quienes no tenemos nada, pero tenemos a Cristo y lo tenemos todo. Tenemos a Cristo y lo tenemos todo. No temas, manada pequeña, de hambre no te vas a morir. No temas, si tienes que dejar lo que tengas que dejar por causa de Cristo, jamás Él te va a dejar padecer. Lo que tengas que botar, lo que tengas que dejar, hazte a Cristo y Él te recompensará. Con esto termino. Yo estaba llorando. Yo estaba llorando porque un día yo decidí, por causa de Cristo, dejar el empleo donde ganaba bueno. Tenía comida para mis hijos, alimento, pero habían cosas que yo sabía que a Dios no le agradaban. Entonces yo decido dejarlo por Él. Le dije a mi esposa, quiero dejar este empleo por causa de Cristo. Mi esposa me dijo, si tú te sales de ahí, de hambre no nos vamos a morir. Algo hará Dios. Entonces yo me salí de la empresa y me abracé de Cristo. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay veces que hay personas que vienen a la iglesia, tienen una cantina, venden cerveza, venden cigarrillos, venden. Entonces dicen, es que yo tengo que vender la cervecita, porque ahí como no. Si tú dejas de vender la cerveza, si dejas de hacer lo que estás haciendo por causa de Cristo, Dios buscará la forma de que tu familia no le falte nada. Que tu familia no le falte nada. Porque si las grandes empresas pagan bien, las minas, oye, cualquiera quiere ir a trabajar a las minas de carbón, de cualquiera, porque en las minas pagan bien. Si en las minas pagan bien, ¿cuánto más te puede pagar el dueño de las minas? Y te voy a decir, no fue fácil los primeros días. Pero cuando yo digo esto, yo aclaro esto. Los primeros que tuvieron carros aquí en la iglesia no fui yo. Dios comenzó a bendecir a los hermanos. En esta casa comenzaron a ver la gloria de Dios. Y Dios comenzó a bendecir. Y entre la bendición que ha caído en esta casa, también yo he sido bendecido. Y cuando yo digo, comparo la vida de mi familia, la vida de mis hijos, mi vida, lo que Dios nos ha podido dar, entonces yo llego a la conclusión, vale la pena servir a Cristo. Vale la pena servir a Cristo. Y te voy a decir, lo que tú estás haciendo no solamente está marcando tu vida, sino que está marcando el destino de los tuyos.
tus hijos seguirán la herencia de la fe. Y en la fe hay la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que no se espera. Cosas que ojo no vio son las que Dios tiene reservadas para aquellos los que le siguen. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Colócate de pie en esta hora. Los apóstoles se sintieron dignos de haber sido azotados. Si tan solo pudiera. Sí. Si tan solo En una ocasión pudiera oír su voz. estaba en una campaña en Loma Arena. Si tan solo El 16 de julio. El 16 de julio, el día de la Virgen, según la tradición del Carmen. yo sé. Y yo estaba en la campaña, en las bancas afuera, Si tan solo y venían como 5 muchachos con 2 bolas de candela, pateando bolas de candela. ¿Cuántos han visto eso, bolas de candela? Y yo estoy predicando en mi campaña cuando veo que me tiran la primera bola de candela. Y cuando veo que viene la bola de candela, yo simplemente hice ¡aleluya! Y la bola de candela se hizo miga en medio de la silla de los hermanos y los hermanos corriendo. Y me dice el pastor, cuidado, lo van a quemar. Yo seguí predicando. Cuando veo que vienen con la segunda bola de candela, por la mañana yo me sentía digno de que me hubieran tirado candela por causa de Cristo. si tan solo ¿Qué sientes tú que es Cristo en tu corazón? ¿Qué sientes tú que es Cristo en tu corazón? Cuando una mujer tiene un novio bonito y se encuentra con las amigas, mi novio, mi novio, ¿sí o no? No le da pena presentar a su novio. Pues tenemos el marido, tenemos el novio, tenemos el Dios más hermoso de la vida. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. En esta mañana hay una pregunta para ti, amigo que estás visitando. ¿Cuántos de los que están aquí quieren dar un paso de fe con el Señor? ¿Cuántos creen que Dios puede transformar sus vidas? ¿Cuántos creen que Dios les puede tocar y hacer de su vida un tesoro? Porque tú eres un tesoro, tú eres el que no lo sabía y Dios te va a devolver ese valor que tienes. Venga aquí adelante, Dios está aquí. Si tan solo Oh, Shakabakan, tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera oír su voz. Si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Levanta tus manos al cielo. Hay una unción que está cayendo aquí. Sé. Y si tan solo tocar el borde de su manto. Espíritu Santo de Dios, cierra tus ojos allí. Oh Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo de Dios empiece a ministrar de una manera especial. Oh, aleluya, Dios mío, Señor. En esta hora, Padre, toma, Dios mío, toma el corazón de esta mujer, Señor. Tú sabes por qué ha pasado por muchas cosas, Señor, pero tú estás aquí, Señor. Padre, tócala ahora, Espíritu Santo. Sopla sobre ella, Señor. Derrama paz, Padre, en el nombre de Jesús ahora. Oh Espíritu Santo, Dios de la gloria, toca ahora, Dios.
Toca, Espíritu Santo. Toma la vida de mi hermana, Señor. Toca la hora, Espíritu Santo. Oh, sigue ministrando, Señor. Sigue ministrando de una manera especial, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Toma a tu hija, Padre. Tómala, Espíritu Santo. Oh, aleluya, Señor. Somos la Catedral Apostólica Escalando Peldaño, una iglesia en soledad para bendecir a las naciones. Te invitamos a nuestras celebraciones. Miércoles 10 de la mañana, ayuno familiar, y 7 de la noche, celebración de milagro. Viernes 7 de la noche, celebración de avivamiento. Domingos de gloria, 7 y 10 de la mañana. Ubícanos en la calle 41, número 7A21, barrio Villadera, Soledad Atlántico. Visita nuestro Facebook, Catedral Apostólica Escalando Peldaños, y conéctate con nosotros. Catedral Apostólica Escalando Peldaños, una iglesia en soledad para bendecir a las naciones.